Buen día, profe. ¿Cómo les fue de fin de semana? Buenos días. ¿Buen fin de semana tuvieron? Sí, trabajando, profesor. Es bueno. Bien, falta que se conecten todavía algunos, pero pues en lo que se conectan les comparto un par de cosas. La primera, hoy en el transcurso del día vamos a subir la tarea examen 3 del Classroom de Google para que la tengan disponible. Recuerden que esa hay que entregarla el día del examen. O sea, un poquito, el chiste es de que ya la tengan hecha cuando sea el examen. Ya habíamos fijado la fecha del examen, ¿lo recuerdan? ¿Quién me dice cuál es la fecha del examen? ¿Eso? El viernes 19, ¿no? Para que tomen nota. El viernes 19 es el examen a la hora de la clase y el viernes 26 es el último día para entregar su proyecto de mejoramiento, que ya con antelación les había mandado el guión. Por ahí algunos de ustedes me han estado preguntando al correo si lo hacen en algún cultivo o en otro. Ya les contesté los correos puntual a cada uno, pero les digo para todos, el proyecto de mejoramiento es en el cultivo que ustedes decidan, el que a ustedes les guste, el que les lata. No hay ninguna restricción, solo se trata de aplicar el método, la estructura de un proyecto de mejoramiento, y obviamente la mejor manera de hacerlo es en algo que les guste, para que represente un aprendizaje significativo en sus personas. Acuérdense que también el objetivo es que se vayan entrenando para la redacción de escritos científicos. Por eso el proyecto no debe sobrepasar 20 páginas a doble espacio en Arial 12. Tengan en cuenta también la manera de poner la literatura, y hay ejemplos cómo poner las citas. Todos esos detalles van a ser tomados en cuenta en la revisión de sus proyectos. O sea, no se centran solamente en el contenido, que es importante sin duda. También denle atención a la forma, a la buena forma de escribir, de citar, de reportar la literatura. Bien, ya nos faltan realmente muy poquitos para que se conecten. Entonces, vamos a dar inicio, no sin antes recordarles también que el viernes que viene va a ser la última clase, y el lunes 15, para que tomen nota, va a ser la sesión de acompañamiento para hacer bien la tarea de examen. Tomen nota, dentro de 8 días va a ser la sesión de acompañamiento por parte del doctor Natanael Magaña Lira, como ya ustedes lo saben, ya se los había dicho. Entonces tomen nota de 3 fechas importantes. La primera, el día 15, lunes 15, dentro de 8 días, es la sesión de acompañamiento para la tarea de examen. El 19, a la hora de la clase igual, es el examen, último examen. Y el día 26, perdón, es la fecha límite para que entreguen su proyecto de investigación, de mejoramiento, perdón. Bueno, dicho esto, como también ya se los había compartido antes,
el doctor Natanael Magaña Lira, que por cierto aprovecho para decirles, compartirles algo muy interesante en relación con el doctor Natanael Magaña Lira. El día viernes pasado, afortunadamente ya le dieron su cédula que lo acredita como doctor en ciencias por parte de la Secretaría de Educación Pública. Entonces tiene su cédula de ingeniero agrónomo fitotecnista, de maestro en ciencias en horticultura y de doctor en ciencias con especialidad en horticultura. Y ojalá Dios quiera que en breve también sea parte de la planta de profesores de nuestro glorioso departamento de fitotecnia. Ustedes no me dejarán mentir, tiene excelentes capacidades, excelentes habilidades para la docencia. De hecho, pues ya lo han tenido ahí el profesor durante el semestre, por lo menos en 2 ocasiones, y en esta ocasión nos va a hacer el favor de participar con ustedes como colofón de nuestro curso en el ámbito de las herramientas biotecnológicas más recientes para el mejoramiento genético. Nos va a hacer el favor de compartir con ustedes un par de clases. La primera tiene que ver con marcadores genético-moleculares para el mejoramiento, y la segunda, muy interesante también, sobre edición genética, que es el tema pues actual en el mundo, tal vez el más actual, dado que fue motivo del Premio Nobel 2020 a 2 excelentes científicas. Dicho esto, solo lo recuerdo, va a tener que estarles preguntando sobre el ADN, la estructura, la replicación y muchas cosas que ya vimos en las clases pasadas. De tal suerte que deseo que disfruten las clases que les va a dar Natanael, lunes y miércoles. Y el viernes terminaremos nuestro curso con una conferencia sobre la situación del uso de variedades transgénicas de algodón en México, ya les había mencionado antes. Y también, ya para cerrar nuestro curso, les compartiré rápidamente una presentación sobre la situación del programa de mejoramiento genético de tomate de cáscara, donde hemos trabajado Natanael y yo durante muchísimos años. Entonces, dicho esto, los dejo con el doctor Natanael Magaña Lira. Le doy la más cordial bienvenida, Natanael, y pues ahí tienen los estudiantes. Perfecto. ¿Ya me pasó el proyector? Cierto, ya lo vi. Bueno. Entonces, pues, espero que ya ahí estén viendo la presentación. Y vamos a comenzar con este tema que, por encargo del doctor Peña, vamos a tratar el día de hoy, que tiene que ver con el uso de marcadores en el mejoramiento genético. Inicialmente el doctor Peña me pidió que les preparara una plática sobre mejoramiento asistido, pero les dije, no, pues es que me voy a tardar bien poquito y el tema de uso de marcadores va más allá, entonces mejor vamos a hablar un poquito más en general del uso de marcadores. Una cosa que me llama la atención es que estos temas, cuando uno los busca en inglés, se encuentran nombres bien cortitos. En español les damos nombres muy largos. Fíjense, si ustedes buscan este tema en inglés, simplemente basta con que busquen molecular breeding y con esto van a encontrar un montón de información. Pero bueno, vamos a avanzar. Como les comentaba el doctor Peña, el tema de hoy se engloba dentro de un tema más amplio llamado herramientas biotecnológicas para el mejoramiento genético. Entonces recordemos, nada más para ubicarnos en el tema, que la biotecnología se trata del uso de tecnologías en organismos vivos para la elaboración o mejora de determinados productos. Entonces la biotecnología es realmente muy antigua, no es a veces la gente se quiere llenar la boca de modernidad cuando habla de biotecnología, cuando desde que se hace fermentación con levaduras para hacer pan o la fermentación alcohólica para hacer vino o cerveza, ya estamos hablando de biotecnología. Entonces, realmente la biotecnología ha acompañado al hombre desde hace mucho tiempo. Bueno, ya hablando más recientemente y de biotecnología, digamos, ya más moderna,
pues estaríamos hablando que en la agricultura la biotecnología se ha utilizado para optimizar algunos procesos como la nutrición, el control de plagas y enfermedades, y lo que es motivo de este curso, el mejoramiento genético. En el mejoramiento genético podemos ubicar tres grandes áreas en las que se ha incursionado mediante biotecnología. Una es la micropropagación in vitro, otras son los marcadores moleculares de ADN, de los que vamos a hablar hoy, y otro es la ingeniería genética, que ya vieron parte de ello con el doctor en la parte de transformación genética por tecnología de ADN recombinante, pero que también dentro de la ingeniería genética se engloba lo que veremos el próximo miércoles, que tiene que ver con la edición genética. Y en particular, hablando de los marcadores moleculares de ADN, pues tenemos que un marcador es un segmento de ADN con una ubicación física en un cromosoma. Eso les sonará muy familiar, porque ustedes durante sus cursos de genética básica ya se han encontrado con el término de locus, ¿cierto? Y bueno, otra característica es que la herencia de este segmento se puede rastrear. Este marcador puede ser un gen, pero también puede ser una sección del ADN que no tenga una función conocida, siempre y cuando exista polimorfismo. ¿Qué quiere decir esto, polimorfismo? Que haya una secuencia diferente para diferentes organismos. Entonces, hay ciertas secuencias que va a poseer un organismo, ciertas secuencias que va a poseer otro, y con base en estas diferencias de secuencia o en estos polimorfismos, nosotros podremos hacer una distinción entre organismos. Entonces dijimos que los marcadores moleculares no son más que algún segmento de este ADN que tenga polimorfismos y del cual podamos rastrear la herencia. Y bueno, aquí lo que empieza a complicar un poquito la cosa es el cómo vamos a rastrear la herencia. Bueno, pues se han usado diferentes técnicas. Les decía, los gringos son muy buenos para cortar los nombres, y regularmente todos los marcadores moleculares que se utilizan, bueno, o las técnicas para rastrear los marcadores moleculares, lo que son en sus nombres cortos son acrónimos de una descripción del tipo del tipo de técnica que se utiliza para rastrear ese marcador. Entonces, por eso los vemos como los RFLP, los RAPD o RAPIDs, los AFLP, los SSRs o microsatélites, los ISSRs o los SNP o SNPs. Pero, pues, ¿qué hacen cada uno de estos? Les decía, bueno, pues vamos a ver nada más para ubicarnos en cómo se manejan, un pequeño vistazo a estos marcadores. Los primeros, los RFLP, son polimorfismos. Aquí viene una de las claves de las palabras mágicas en la longitud de fragmentos de restricción. Esos tipos de marcadores se basan en enzimas de restricción que reconocen ciertas secuencias. Entonces, lo que se hace es con una enzima de restricción cortar el ADN en fragmentos, el ADN de las células. Bueno, previamente se tiene que haber hecho extracción de ADN, y después una segunda enzima de restricción hace cortes en una secuencia distinta. Esto lo que origina son precisamente fragmentos de diferente tamaño. Estos se separan por electroforesis, de manera que los fragmentos más grandes quedan al inicio y los fragmentos más ligeros avanzan hasta el final de la electroforesis. Después todavía es necesario usar una sonda con la cual se hibride algunos segmentos en específico, algunas secuencias en específico de aquí, y esto pues se revela. Estos fueron los primeros marcadores moleculares de ADN que se utilizaron, y bueno, tuvieron algún uso durante algunos años. Posteriormente, con el descubrimiento de la PCR, que también ya lo vieron Peña en su curso, pues empezaron a usarse otros tipos de marcadores. Por ejemplo, que es la amplificación aleatoria de ADN polimórfico. Lo que se hace es se ponen
algunos iniciadores con secuencias arbitrarias. ¿Qué quiere decir secuencias arbitrarias? No están dirigidas a algunas secuencias particulares, sino por eso es que la amplificación es aleatoria. Simplemente se ponen iniciadores y alguna parte del genoma se va a amplificar. Y eso sucede. Algunas partes del ADN de regiones aleatorias se amplifican con el uso de la PCR. Aquí no se corta el ADN, simplemente así con las moléculas de ADN completas, algunas de sus regiones se amplifican por PCR y se obtienen múltiples copias. Estas múltiples copias pues tienen diferentes longitudes y también mediante electroforesis se pueden separar en un gel. Y lo que nos diferencia a un organismo de otro es si uno parece cierta banda. Cada una de estas bandas corresponde a un grupo de moléculas de ADN que tiene cierto peso molecular. Entonces, a diferente peso molecular, si tienen un alto peso molecular, se quedan cortos en el gel. Si tienen un bajo peso molecular, pues avanzan mucho por eso. Y esa es la manera en la que se leen. Después se utilizaron otro tipo, ya de aquí en adelante no voy a hacer tanto detalle, porque bueno, son combinaciones de lo que ya vimos. Por ejemplo, las polimorfismos en la longitud de fragmentos amplificados es una combinación de las técnicas que vimos previamente. Utiliza las enzimas de restricción para cortar el ADN y después utiliza algunos iniciadores para amplificar los fragmentos. Nada más que aquí estos iniciadores ya no son aleatorios. Como ya estamos buscando hacer los cortes con la enzima de restricción en ciertas secuencias, pues ya conocemos también qué secuencia deberían tener los iniciadores para poder, mediante PCR, amplificar un cierto tamaño de fragmentos. Y eso pues también lo vamos a leer en un gel por electroforesis. Hay otro tipo de marcadores que utiliza también la PCR, pero aquí es para amplificar algunas secuencias simples repetidas que se encuentran dentro del ADN. Este tipo de secuencias, también llamadas microsatélite, son secuencias que van desde un par hasta 6 pares, desde 2 hasta 6 pares de bases, y que se repiten, como aquí, fíjense, por ejemplo, aquí tenemos repetida la secuencia AT muchas veces. Pero bueno, en lo que se encuentra el polimorfismo, o sea, en lo que se encuentra la diferencia, es que entre una secuencia consenso, que sería como aquí la secuencia del lado izquierdo y aquí la secuencia del lado derecho, tan flanqueada por una secuencia consenso, existe una repetición diferente. En algunos organismos esta repetición es muy larga y en algunos organismos esta repetición es más corta. Ahí es donde radica el polimorfismo. Y entonces, pues estas secuencias se pueden también amplificar. Entonces, al amplificarlas usando como iniciadores las secuencias consenso que las flanquean, pues se obtendrán longitudes diferentes de cadena. Aquí podemos ver, por ejemplo, 4 individuos, de los cuales el 1 y el 2 son distintos, y el 3 y el 4 son iguales entre ellos y distintos a los otros dos. Como estos tienen una repetición más corta de la secuencia y esto es una repetición más larga, pues al momento de hacer la separación de las bandas amplificadas en PCR mediante un gel de electroforesis, pues aquí tenemos, miren, los individuos 3 y 4 tienen el mismo peso molecular en sus bandas, y es más pequeño y avanza más, y los otros pues van avanzando menos. El individuo 1, que es el que tiene el mayor peso molecular, pues es el que avanza mucho menos. Entonces también se utiliza PCR y después electroforesis para este tipo de marcadores. Después tenemos otros que son nombrados regiones entre microsatélites. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues simplemente ustedes tienen un SSR del lado izquierdo, tienen un SSR del lado derecho, y en lugar de amplificar el microsatélite 1 y el microsatélite 1 y el microsatélite 2, lo que hacen es amplificar la región que los divide, ¿sí? Aquí también puede haber polimorfismos en la longitud de esta región. Entonces estos polimorfismos también los vamos a leer, también los vamos a amplificar mediante PCR, y también los vamos a llevar a una electroforesis y los vamos a separar, pues, a bandas de diferente tamaño. ¿Cómo se leen estos? Pues miren, aquí por ejemplo podríamos ver que en el carril 2
y en el carril 4 hay individuos idénticos, porque las bandas que presentan el patrón de bandeo es igual. Lo mismo podríamos decir entre el individuo del carril 3 y el del carril 5. ¿Sí? De aquí también podríamos decir que estos son idénticos para este juego de marcadores. Y pues los individuos que están acá en el 6, en el 7, en el 8, en el 9 son diferentes. ¿Sí? Así es como se trabaja. Regularmente los carriles del primero y el último se utilizan para marcadores de peso molecular, por eso es que los ven iguales, se traen el mismo marcador y se utilizan como referencia para ir marcando las diferentes bandas. Bueno, estos son los marcadores que se basan en PCR. Bueno, el primero que vimos se basaba exclusivamente en enzimas de restricción, después vimos que se basan en PCR, pero con el avance de la ciencia tenemos ahora un grupo de marcadores, o más bien los marcadores que se llaman polimorfismos de nucleótido simple. Estos se basan en la secuenciación del ADN, y lo que se hace es secuenciar ciertas regiones del ADN. Es imposible secuenciarlo todo para la búsqueda de marcadores. Regularmente se hacen muestras aleatorias del ADN. Hay una técnica que se llama genotyping by sequencing o genotipeo mediante secuenciación, GBS o GPS, que es una de las más ocurridas para la búsqueda, pero hay otras técnicas, hay muchas. Lo que se hace es muestrar el ADN en busca de polimorfismos a nivel de un solo nucleótido. ¿Qué quiere decir? Digamos que si se secuencia la misma región del ADN en muchos individuos y se comparan las secuencias. Esto se hace con bioinformática, esto se hace en computadora, y entonces se comparan las secuencias de los diferentes individuos que se secuenciaron en las diferentes regiones, se alinean y se identifica en dónde es donde existen polimorfismos a nivel de un solo nucleótido. Por ejemplo, aquí tenemos el individuo 1 y el individuo 4 que tienen una timina en esta posición, y tenemos al individuo 2, al 3 y al 5 que tienen una citosina. Entonces, mediante esta técnica, pues se pueden identificar los polimorfismos a nivel de un solo nucleótido. Bueno, y ustedes van a decir, ¿y estos marcadores moleculares para qué se usan? Bueno, tienen muchas aplicaciones. Pueden servir para simplemente hacer estudios de diversidad genética, para caracterizar molecularmente a los individuos y diferenciarlos unos de otros, para identificar, para hacer identificación de variedades. Por ejemplo, se pueden describir variedades con las técnicas moleculares y después verificar si eso no es una variedad, para ver si otra empresa se la está pirateando. Podemos reconocerlo mediante marcadores. Muchos usos hay muchos, entonces nos vamos a centrar concretamente el día de hoy en la aplicación de los marcadores en el mejoramiento genético. Ok, entonces vamos a recordar un hecho conocido, que es el ligamiento. Ustedes vieron con su profesor de genética general, y después seguramente lo recordó el doctor Peña en el curso de mejoramiento, que los segmentos de ADN que se encuentran en el mismo cromosoma tienden a heredarse juntos, y más en cuanto más cercanos estén. Y se acuerdan que la medición, o que la medida para saber qué tan lejos o qué tan cerca están dos loci dentro del ADN, pues son los centimorgas, que corresponden al porcentaje de recombinación. Bueno, recordados estos conceptos, les digo que los marcadores que se utilizan para rastrear genes deben encontrarse en desequilibrio de ligamiento con los genes con los que estamos rastreando. Eso quiere decir que nosotros debemos tener un marcador a 5 o menos centimorgans del gen. Lo preferible sería que estuviera dentro del gen, pero esto es muy difícil de encontrar. Entonces, pues, aquí vamos a encontrar, la idea es encontrar aquellos marcadores que estén a 5 o menos centimorgas del gen. Entre más cercanos estén, pues es más probable que se hereden
de manera conjunta. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo podemos encontrar estas relaciones? Bueno, pues para identificar aquellos marcadores útiles en el mejoramiento, ahorita les voy a describir la técnica que se utilizaba con los marcadores basados en PCR y los basados en estimas de restricción. Para los de SNPs vamos a ver más adelante cómo se procede. Bueno, entonces empezamos en el caso de los marcadores que también se nombran de baja densidad. Pues lo que se hace es, o lo que se hace, todavía se utilizan para algunas cosas, es cruzar progenitores contrastantes para obtener segregación. Y luego también se hace la caracterización molecular de los segregantes. Bueno, y vale mencionar que los progenitores también deben estar caracterizados molecularmente. Entonces, se caracteriza molecularmente a los segregantes y también se hace caracterización fenotípica de los segregantes, al igual que ya se había hecho con los progenitores. Y con base en esta información, se trata de identificar aquellos marcadores cuyos polimorfismos estén correlacionados con la expresión fenotípica, tanto en los progenitores como en la población segregante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ustedes, para un carácter de herencia simple, tienen una cosa entre dos progenitores contrastantes, tienen su F1, que pues va a ser un heterocigoto para este carácter en particular, y luego hacen autofecundación o hacen F1 por F1 para obtener la F2, y van a tener segregación. Entonces, la idea es encontrar algún marcador cuya expresión varíe conforme varía la expresión fenotípica. Este tipo de marcador, con este tipo de técnica, se ha tenido éxito en caracteres de herencia simple, cualitativos. Sin embargo, ha sido un poquito más complicado poderlo hacer con éxito para los cuantitativos. Sin embargo, pues han sido de utilidad durante muchos años. Les decía, en el caso de los caracteres cuantitativos, se complica más la cosa. Aquí de lo que se trata pues, es de mapear aquellas características cuantitativas a través de la identificación de los loci de caracteres cuantitativos. ¿Se acuerdan que los caracteres cuantitativos están determinados por la acción de muchos loci en conjunto? Entre más complejo el carácter, más loci están involucrados. Aquí nada más por poner un ejemplo, estamos hablando de una cruz entre progenitores contrastantes para 3 loci. Y la segregación pues nos da, si esto fuera cuantitativo, pues 6 fenotipos distintos. Y esto estamos hablando de un carácter cuantitativo relativamente sencillo. Entonces, también se busca identificar estos caracteres relacionados con estos loci relacionados con caracteres cuantitativos en la asociación entre los marcadores y el fenotipo de los individuos. Como podrán imaginarse, pues los caracteres cuantitativos están altamente influenciados también por el ambiente. Entonces, eliminar este componente ambiental ha sido un poquito complicado, además de otro detalle. Es muy difícil encontrar efectivamente un marcador asociado a cada uno de los genes involucrados en la determinación del cuantitativo. Se han encontrado algunos, pero no a la totalidad. Entonces, pues les decía, una vez que se analizan los marcadores, se construyen mapas de marcadores y después se trata de identificar aquellos marcadores que estén asociados a los QTLs o a los loci de caracteres cuantitativos. ¿Okay? Entonces, pues aquí en este caso se ha tenido menor éxito. Los de los caracteres cuantitativos ha sido menos efectivo en encontrar marcadores asociados, o al menos de los marcadores basados en PCR, asociados a la determinación de caracteres. Se ha encontrado cierta correlación y se ha logrado algunos avances, pero con tasas de éxito muy bajas. ¿Y eso por qué? ¿A qué se debe?
¿A qué se debe el bajo éxito que se ha tenido? Pues a que, imagínense que ustedes tienen un cromosoma como el que mencionamos aquí, y dentro de ese cromosoma, no necesariamente ocurre así, pero vamos a considerar ahorita que dentro de ese cromosoma están los tres genes que estábamos rastreando en el ejemplo anterior. Entonces resulta pues que el gen 1 se encuentra aquí en este locus, el gen 2 aquí está en otro locus, y el gen 3 está en diferentes posiciones dentro del mismo locus. Aunque incluso, bueno, los caracteres que están relacionados con los genes que están relacionados con caracteres cuantitativos pues pueden estar en diferentes cromosomas también, incluso algunos pueden estar en el ADN citoplásmico o el conflicto. Bueno, pero ahorita regresemos a nuestro ejemplo donde los tres genes que estábamos rastreando se encuentran dentro del mismo cromosoma. Si yo trato de encontrar marcadores asociados, pero estoy usando marcadores de baja densidad como podrían ser los RAP, los AFDP, los SSRs o los ISSRs, pues tengo una muy baja probabilidad de encontrar efectivamente un marcador asociado a cada uno. En este ejemplo tenemos pues, que para el gen 3 encontramos un marcador dentro de la característica, dentro del gen, ahí dentro de la secuencia que tienen, que conforma el gen, ahí encontramos un polimorfismo por cualquiera de estos marcadores. Pero fíjense que para el gen 1 solamente encontramos uno que estaba muy cerquita. Y esto pues va a depender de qué tan cerca. Si son menos de 5 centimorgans, pues seguramente se va a heredar con cierta frecuencia, pero aún así vamos a tener alrededor del 5% de falsos positivos. O sea, vamos a poder encontrar el marcador, pero no vamos a encontrar el gen, aunque bueno, encontramos el marcador. ¿Sí? Y la otra, pues el gen 2, fíjense, no tiene ningún marcador cerca. Entonces, eso, pues si esa característica está determinada por tres genes, pues solamente hemos encontrado un marcador dentro de uno de los genes, otro marcador asociado a otro de los genes, pero para el gen 2 no encontramos ninguno. Ese problema se ha venido solucionando con la nueva generación de marcadores, o también llamados marcadores de alta densidad, o SNPs. Los SNPs, ¿se acuerdan que les dije que se secuenciaban regiones aleatorias del ADN? No se secuencia todo el ADN en su totalidad. Ya hay técnicas para buscar SNPs también mediante genotipeo del genoma completo, por eso es muy complicado todavía comparar secuencias completas de individuos diversos en búsqueda de SNPs. Se buscan para otras cosas. Hasta el momento se han buscado para genes candidatos o para genes codificantes, pero todavía no se tiene la tecnología para los SNPs. Pero bueno, aún así se pueden obtener SNPs en más regiones. Algunos de ellos incluso podría ser el polimorfismo que genera el marcador de baja densidad, también se puede detectar con el SNP, como aquí o aquí, ¿sí? O bien, pues pueden ser simplemente regiones cercanas, y es más probable que encontremos SNPs dentro de los genes. Y entonces de esta manera sí podríamos nosotros detectar algunos polimorfismos que no se detectan con los otros marcadores, y podríamos encontrar marcadores asociados. Pero ahora tenemos otro problema. Son tantos los SNPs que hay que hacer un análisis posterior para ver cuáles de todos los SNPs que encontramos son de utilidad. Y hay otro detalle. Como ya mencionábamos que las regiones de ADN cercanas tienden a heredarse juntas, pues ahora lo que se hace, en lugar de buscar los SNPs de manera individual, se amplía, y lo que se busca son haplotipos. Son conjuntos de marcadores fuertemente ligados que tienden a heredarse juntos. Por ejemplo, aquí miren, si ustedes solamente estudiaran este SNP, ustedes verían aquí 3 individuos que tienen adenina y
3 individuos que tienen guanina. Sin embargo, al analizar el resto de la secuencia, identifican que estos 2 que tienen aquí adenina tienen guanina y timina, y el otro tiene guanina y adenina. Entonces, esto conforma un haplotipo distinto que el de arriba, y este que tiene aquí guanina sí tiene timina y adenina, entonces este es un haplotipo distinto. Entonces, lo que aparentemente eran 2 individuos, fueron dos genotipos distintos, al analizar el haplotipo se dan cuenta que realmente son 3. ¿Okay? Y entonces, pues con los SNPs más bien se procede al contrario. Hay tantos que hay que buscar la forma de compactarlos. Bueno, ya tenemos los marcadores, ya entramos a marcadores de alta densidad. Y pues ahora ¿qué vamos a hacer con tantos marcadores? Así como les comentaba que para los marcadores de baja densidad se hacen cruzas, se obtienen segregantes y se asocia la expresión de los caracteres con los marcadores, pues hay otra técnica. Esa técnica utiliza los SNPs, estos marcadores de alta densidad. Esta técnica se llama estudio de asociación del genoma completo y consiste en el análisis de la variación genética con base en los SNPs a lo largo de todo el genoma para identificar asociación con algún rasgo observable, con algún rasgo fenotípico. Les decía, concretamente GWAS, el estudio de GWAS, se centra en caracteres de herencia simple y marcadores de tipo SNP. ¿Cómo se procede? Bueno, lo que se hace es, se estudia una población variable, no necesariamente se tienen que hacer cruzas. Aquí se hace con una población variable que tenga de manera natural esa variación, o bien se hace con colecciones que se tengan en bancos de germoplasma, por ejemplo. Se toman individuos distintos. La idea es secuenciar o hacer la obtención de los SNPs de muchos individuos diferentes. La obtención de los marcadores es individual, no poblacional, es individuo por individuo. Se miden los caracteres de herencia simple con los que se quiera asociar. ¿Se acuerdan? Bueno, no les mencioné, pero en el caso de los marcadores de baja densidad, cuando hablo de baja densidad es que ustedes pueden encontrar cientos o cuando mucho miles de marcadores en todo el genoma. Sí, estamos hablando, si ustedes van a usar SSRs, pues puedan encontrar algunos miles. Les puedo decir, por ejemplo, que nosotros en tomate de cáscara, para 20 iniciadores distintos que utilizamos, pudimos encontrar 210 bandas polimórficas, es decir, 210 marcadores distribuidos en todo el genoma. Entonces, pues, realmente es una cantidad de marcadores muy baja. Pero, pues en el caso de los SNPs, pueden encontrar cientos de miles o hasta millones de marcadores. Esa es la gran diferencia entre la baja densidad y la alta densidad. Entonces, pues estos SNPs obviamente están ubicados dentro de cromosomas. Aquí tenemos un estudio de GWAS para el color de la mazorca en maíz. Entonces lo que se hace es, bueno, aquí es siempre para ver si es amarillo o si es blanco. Entonces se caracterizaron molecularmente líneas de maíz amarillo y líneas de maíz blanco. Y cada uno de esos puntitos que ustedes pueden ver aquí agrupados en estos tipos de gráficos que se llaman gráficos de Manhattan, corresponde a un SNP. Y cada cambio de color corresponde a un cromosoma distinto. ¿Qué quiere decir esto? Que para los 10 cromosomas del maíz se estudiaron cada uno de estos puntitos es un SNP que se estudió. Y lo que mide el alto de la columna es el grado de asociación que tiene ese marcador en particular o ese SNP con la expresión de la característica en estudio. En este caso sería con el cambio de color de amarillo o blanco
de las mazorcas. Y pues encontró que en el cromosoma 6 hay una región que está altamente correlacionada. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que el gen o el grupo de genes que pudieran estar determinando el color de la mazorca está aquí en el cromosoma 6, en la región en la que están estos marcadores. Y con eso pues se puede ir a la secuencia concreta de esa región y se puede identificar cuál es el gen responsable, pero eso ya sería con secuenciación específica de la región en donde está ubicado este marcador. Así es como se procede. Vamos a ver otro ejemplo. Este sería para el color de la fritura, el color de la papa después de ya frita. Y entonces también lo que se hace es una población variable y que se estudian marcadores a lo largo de los 12 cromosomas que tiene la papa. Y bueno, se encontró aquí que la correlación o el efecto más significativo estaba en esta región. Entonces este es el cromosoma 10 y aquí lo que tenemos simplemente es una amplificación del cromosoma 10 para que vean cómo están dispersos todos los marcadores. Cada puntito es un SNP que se estudia. Pues todos los que tengan una altura baja quiere decir que su efecto no fue significativo, no fue diferente de 0, y los que rebasen la línea roja quiere decir que su efecto fue diferente de 0. Entonces, al identificar de dónde a dónde parte la zona más significativa, entonces lo que quiere decir que es que en esta región del genoma se encuentra el gen asociado con la característica que estamos buscando, y después pues se puede construir un iniciador específico para que por PCR podamos detectar o amplificar solamente esta región. Esa es la forma en la que se procedería. Ya estaríamos cazando no aleatoriamente, sino por PCR solamente estaríamos buscando el polimorfismo específico de esta región del genoma. ¿Ok? Bueno, ahora sí. Vamos a entrar en materia de lo que me solicitó el doctor Peña que les diera, que era la selección asistida por marcadores moleculares. Les decía, bueno, que la selección asistida por marcadores moleculares o marker assisted selection es una de las técnicas que utilizan marcadores moleculares para hacer mejoramiento genético. ¿En qué consiste la selección asistida? Pues básicamente consiste en generar una población segregante. Por ejemplo, ustedes cruzan dos progenitores con características que quieren complementar, o bien están mejorando alguno de ellos, y entonces, pero hay una característica que tiene el otro, interesa tener, incorporar, o bien ambos tienen otras características particulares que ustedes pueden monitorear de manera fácil, que pueden fenotipear, le dicen, pueden sacar el fenotipo de manera fácil, pero tienen algún carácter cuya herencia se complica un poquito en términos de ser observado a medida de manera temprana en el ciclo del cultivo. Entonces, pues lo que se hace es, una vez ya identificado, ya dijimos, vimos diferentes maneras, sea por GWAS, por marcador o por exploración de marcadores de herencia, perdón, de marcadores de baja densidad, pues tendríamos ya un marcador asociado a la característica, ¿no? Independientemente de la técnica, les decía, incluso si se fue por GWAS, lo que se hace después es hacer iniciadores correspondientes para poderlo amplificar por PCR, y entonces pues ustedes obtienen la F1, obtienen la F2, que es una población de alta segregación, y aquí en la F2 hacen caracterización molecular. ¿Cómo se hace esta caracterización molecular? Pues miren, lo que tienen que hacer es hacer muestreo de tejido de cada uno de los individuos que quieran seleccionar, hacen la extracción del ADN, hacen su PCR, hacen la electroforesis del gel y después pues hacen el análisis de marcadores. Básicamente en eso consiste la selección asistida, y después pues su selección va a ser con base en los marcadores moleculares. Ustedes van a ir cazando cierta banda o cierta banda dentro de este gel de electroforesis, y aquellos individuos que posean la banda que están buscando, si es una selección positiva, pues los van a seleccionar. O bien si es una selección negativa, ¿qué quiere decir?
que ustedes están marcando con su marcador molecular aquellas plantas que tienen una característica que no desean que suceda de esa manera. Bueno, si es selección negativa, también van a eliminar aquellos que presenten la característica que están tratando de eliminar. Y ya acabamos, selección asistida. Pero bueno, como sé que no podemos dejar la plática hasta ahí, vamos a ver algunos ejemplos de cómo opera esto. Por ejemplo, si ustedes van a cruzar, ustedes tienen una variedad muy buena, pero que es susceptible a una enfermedad. Y ustedes tienen aquí una variedad que es resistente y de la cual quieren donar esa característica. ¿Cómo procede? Dijimos, bueno, pues aquí tenemos nosotros un marcador que nos permite distinguir entre homocigotos y heterocigotos. Resulta que el alelo dominante presenta una banda corta, aquí está, y el alelo recesivo presenta una banda larga, perdón, una de alto peso molecular, y entonces queda aquí, y el alelo recesivo presenta una banda de bajo peso molecular que avanza hasta acá. Entonces, si se fijan, un homocigoto solamente tendría esta banda, un heterocigoto tendría ambas, y un homocigoto recesivo pues tendría solo la banda de bajo peso molecular. Entonces, de esa manera podemos distinguir el homocigoto susceptible del homocigoto resistente. Entonces, pues, ¿qué van a hacer? En lugar de seleccionar las plantas, de enfermarlas y ver cuál resistió y cuál no, lo que hacen es cruzan sus dos poblaciones, obtienen su primera generación filial, que sería heterocigoto, y después obtienen su F2, una población grande, unos cuantos miles de plantas, y a esas miles de plantas lo que hacen es extraerles ADN, hacerles la PCR, hacer la electroforesis, obtener el gel, y después codificarlo, y entonces van a encontrar todos aquellos individuos que sean heterocigotos o que sean homocigotos dominantes, los van a eliminar. Y se van a quedar solamente con los individuos homocigoto recesivo, que es ellos tienen solo la banda de bajo peso molecular. Y aquí van avanzando. Entonces, en este esquema, la selección se basa única y exclusivamente en los marcadores moleculares. Ustedes seleccionan con base en marcadores moleculares. Y entonces, estos individuos son los que utilizan para avanzar a la siguiente generación de selección, para seleccionar otras características que estén deseando, el rendimiento, la calidad y demás, pero al menos saben que todos estos individuos ya llevan el gen de resistencia, que era el motivo de la cruza. Ok, bueno. ¿De qué otra manera opera la selección asistida por marcadores moleculares? Bueno, ustedes pueden también estar mejorando dos características a la vez. Por ejemplo, aquí tienen un progenitor 1 que es resistente a la raza 1 de una enfermedad, pero susceptible a la 2. Y tienen un progenitor 2 que es al contrario, susceptible a la raza 1 y resistente a la raza 2. Entonces también resulta que tienen un marcador molecular para la resistencia a la raza 1 y otro marcador molecular para la resistencia a la raza 2. Pues, ¿qué hacen? Lo mismo. Ustedes cruzan el progenitor 1 con el progenitor 2, obtienen la F1, la autofecundan o hacen F1 por F1, dependiendo del tipo de especie que tengan, y obtienen su F2, que es una generación segregante. Después a estos individuos, a cada una de estas plantas, le toman una muestra de ADN. Esa muestra de ADN, con la misma muestra, con la misma extracción de ADN, hacen sus muestras, guardan una de referencia, pero toman sus muestras y hacen PCR para hacer el marcador 1 y hacen PCR para hacer el marcador 2. Aquí cabe destacar que también se toma una muestra de cada uno de los progenitores y de la F1. Pues pueden ver que el progenitor 1 pues, presenta homocigosis dominante para ser resistente a la raza 1. El progenitor 2 presenta homocigosis recesiva, es decir, susceptible a la raza 1. Y la F1 pues es heterocigoto. Entonces, este marcador
están usando aquí, les permite distinguir heterocigotos de homocigotos, ¿ok? Entonces, simplemente con base en el marcador 1, seleccionan aquellas plantas que sean homocigotas para la resistencia. Aquí está. Con esto. Y después también, como hicieron también para el marcador 2, pues ahora seleccionan dentro de esas cuáles son homocigotos también para resistencia a la raza 2. Y aquí, bueno, también habíamos caracterizado los progenitores y habíamos caracterizado la F1 como heterocigoto. Aquí se fijan el resistente del progenitor 2 y el superior del progenitor 1. Y bueno, se identifica que de los individuos que tenían resistencia homocigota para la raza 1, solamente hay un individuo que es también homocigoto para la raza 2. Y este es el individuo que nos interesa. Obviamente les decía, esta es una población de cientos de miles, no son solamente 20. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues imagínense, si ustedes lo hicieran con base en fenotipos solamente, ¿qué hubieran encontrado? Hubieran encontrado que más o menos la mitad de la población serían resistentes a ambas razas. Sin embargo, al verlo a nivel de... estamos hablando porque aquí tienen muchos heterocigotos, ¿ya lo vieron? Pues son heterocigotos a uno al otro. Pues el único que es homocigoto para ambos, y esto aplica, bueno, cuando su carácter que están rastreando es dominante, pues pueden encontrar que el único homocigoto dominante fue este individuo. Es el único que al final se queda. Ya no tienen que arrastrar con todos estos para ver pruebas de segregación y cuáles segregaron y cuáles no. ¿Qué es lo que se tendría que hacer si no tuvieran la herramienta de los marcadores moleculares? Bueno, vamos a ver otra. ¿Se acuerdan cuando ustedes hicieron un ejercicio de incorporar caracteres por retrocruce? Recuerden que si ustedes van a incorporar un carácter recesivo por retrocruce, pues ¿qué tienen que hacer? Ustedes tienen aquí su progenitor recurrente, tienen su progenitor donante, hacen la cruce y obtienen un F1 que es heterocigoto. Este F1, pues para ustedes no ir acarreando basura a las siguientes generaciones, pues si ustedes la retrocruzaran directamente con el progenitor recurrente, pues les daría un medio de heterocigotos y un medio de homocigotos dominantes, y no podrían distinguir el carácter recesivo que están tratando de incorporar. Entonces, para poder distinguirlos, primero tienen que autofecundar la F1, poner la F2, a que obtienen segregación y tienen un cuarto de son medio de heterocigotos y un cuarto de homocigotos recesivos. Y pues solamente con los homocigotos recesivos pueden hacer la primera retrocruza para obtener otra vez una población heterocigota. Aquí están desechando un medio de su población que son heterocigotos que sí ya llevan aunque sea de forma heterocigota, el carácter donado, pero no los distinguieron, solamente distinguieron a los homocigotos recesivos, lo cual es un sinsentido porque en este momento no quieren formar la población final, solamente quieren llevar el gen recesivo a la siguiente generación. Bueno, ¿cómo nos resuelven los marcadores moleculares este problema? Pues lo resuelven de la siguiente manera. Ustedes pueden identificar un marcador que esté asociado a la expresión del alelo recesivo. Entonces, este se va a expresar, el marcador, tanto en el homocigoto recesivo como en el heterocigoto, porque está ligado a la expresión del recesivo. Entonces, les va a permitir diferenciar en fenotipos dominantes, quiere decir, cuando se presenta el dominante de A y el heterocigoto, distinguir entre homocigotos dominantes y heterocigotos. ¿Por qué? Por la presencia del marcador. Esa es la ventaja de este tipo de marcadores. Entonces, fíjense, si ustedes hacen también esta misma cruza, donde tienen un recurrente que no tiene el marcador, con un donante que sí lo tiene, ustedes obtienen la F1, ya no tienen que autofecundar la F1 para obtener F2, sino que simplemente esta F1 que es heterocigota, aquí está la presencia del alelo recesivo,
la cruzan con el recurrente, hacen su primera retrocruza. Y en la descendencia de esta, ustedes hacen un escaneo con marcadores moleculares. Hacen extracción individual de ADN de cada una de las plantas. Y pues aquellas en las que se presente el alelo recesivo, la seleccionan, porque esos son los heterocigotos. Entonces son individuos heterocigotos seleccionados con base en marcadores moleculares. Los dominantes no presentan el marcador, los heterocigotos sí. Y entonces a partir de estos individuos hago la siguiente generación, o la siguiente retrocruza, perdón, y así sucesivamente. Y ya simplemente al final de la última retrocruza que vaya a ser, que es por ahí de las 6 o las 7, ahora sí, autofecundo y me quedo solamente con los homocigotos recesivos, pero solamente autofecundo una vez, hasta el final. Y en las generaciones previas solamente selecciono los heterocigotos con base en los marcadores moleculares. Entonces, esta es una herramienta que sirve también para identificar a los individuos heterocigotos de los homocigotos dominantes. ¿Qué otro uso tiene? Bueno, en el pedigrí, aquí me voy a ir más rapidito. Ustedes vieron en el mejoramiento de autógamas que pues se hace selección con base en fenotipo y después esos individuos seleccionados se evalúan y muchos de ellos pues segregan mucho y solamente nos conservamos algunos de ellos que a su vez siguen segregando mucho. Y entonces esto implica que tengamos que tener plantaciones muy grandes o parcelas muy grandes de evaluación, lotes de evaluación, selección de gran tamaño. Tenemos que llevar de la F2 a la F3 muchos individuos. Si utilizamos selección asistida por marcadores más, podemos seleccionar con base en marcadores menos individuos. Entonces en la F3 tendríamos que evaluar solamente aquellos seleccionados con base en los marcadores, ya no todos, y todavía dentro de ellos va a haber segregación, sí la va a haber, todavía va a haber segregación por otras características y demás, pero los ensayos van a ser más pequeños, entonces implica invertir en el uso de los marcadores, pero implica llevar menos material a campo, llevar solamente material que tiene mayor probabilidad de éxito. Al final, tal vez llegaremos a un resultado similar, nada más que invirtiendo menos espacio, menos tiempo de evaluación, menos tiempo de tomar datos en cada generación. ¿Para qué otra cosa se utiliza? Esto me llamó la atención, lo vimos con la gente de lo que antes era Monsanto, de Villagrán. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tienen un marcador que está presente solamente en su línea macho y tienen su campo de producción de semillas donde tienen aquí todas sus hembras despigadas y tienen aquí a sus machos. Entonces lo que hacen es una muestra aleatoria de semilla de cada lote. De hecho lo hacen por fajas, por cada faja que se cosecha llevan identificados los lotes y entonces toman muestras en campo, abren las mazorcas de manera aleatoria y van tomando semilla por mazorca. Toman una muestra de 100 semillas por cada faja en la que cosechan dentro de la parcela. Estas muestras de 100 semillas las meten bueno, ahí realmente son robots extractores de ADN. Simplemente lo que hacen es meterlas en una cajita donde va una cajita de 10 por 10 cavidades, donde va una semilla en cada cavidad, y las mandan a Estados Unidos, donde tienen un laboratorio que compacta estas semillas, les hace una extracción de ADN del embrión y verifica la presencia del marcador presente en la línea macho y no en la línea hembra. Entonces, lo ideal es que un híbrido presente en todas sus semillas el marcador. Esto quiere decir que que esta hembra sí fue polinizada por este macho. ¿Qué es lo que pasaría si ellos encuentran que alguna semilla de estas no tiene el marcador? Bueno, que no fue polinizada por el macho. ¿Y eso qué implicaría? Puede ser que hubo errores en la
generación y alguna hembra dio polen y polinizó algunas plantas, o bien puede ser que hayan tenido introgresión de polen extraño. Tienen un cierto grado de tolerancia, no recuerdo el número ahorita, pero como muestran los lotes faja por faja, y así los tienen identificados, entonces, pues si un lote no cumple con las características que deben tener de pureza, este lote se desecha totalmente. Como los lotes son rastreables, estos lotes los secan juntos, los desgranan, los deshojan juntos, los desgranan juntos, los benefician juntos. Entonces, aún cuando ya estuviera encostalado, si un lote no pasa esta prueba de calidad, se desecha. Así de control de calidad que tienen sobre sus semillas. Y esto pues lo hacen mediante marcadores genéticos también. Bueno, hasta aquí hablamos de caracteres de herencia simple, pero ¿se acuerdan que les comenté que el mapeo de QTLs no había tenido mucho éxito? Porque, bueno, cuando estamos hablando de caracteres de herencia compleja, pues de caracteres cuantitativos, en los que hay muchos genes involucrados, pues se complica un poquito hacer un estudio preciso o encontrar los marcadores asociados a las características. Ahí es donde entra en juego los marcadores de alta densidad y las herramientas de bioestadística y los modelos matemáticos. Vamos a ver. Lo que a continuación vamos a tratar se conoce como selección genómica, o también en inglés, ahí sí nos ganaron a ponerle el nombre más largo, es Genome-Wide Selection, selección en todo el genoma, a lo amplio del genoma. ¿Qué es lo que se hace? Bueno, se toma para un carácter de interés, el que sea que nosotros queramos mejorar, se toma una población de referencia, una población con amplia variabilidad. Regularmente se recurre a colecciones núcleo o bien a poblaciones de amplia base genética de los programas de mejoramiento. Y se hacen medición de características, es decir, fenotipo, y marcadores moleculares, es decir, genotipo, individuo por individuo, ¿sí? Es importante mencionar que esto es de manera individual. Y como ya les comentaba, pues los marcadores SNPs van desde algunos cientos de miles o hasta algunos millones. Entonces, pues se hace la determinación de este genotipo con base en los cientos de miles o en los millones que se tengan disponibles. Algunos de ellos van a servir para distinguir entre especies, entre razas o entre variedades. Eso se descarta. Y finalmente, pues se hace la estimación de los efectos de los marcadores. Les decía, como se van descartando algunos, al finalmente se filtran y quedan más o menos alrededor de 50,000 marcadores SNP. Y mediante un modelo matemático que se estima por computadora, nada más les digo, primero, para la selección de los SNPs se hace la prueba corriendo un modelo de regresión en el que se estiman los efectos de los marcadores y se van eliminando aquellos marcadores que tienen efecto más bajo. Se va depurando el sistema, el modelo, y al final se queda con un modelo de unos 50,000 marcadores más o menos. Ahora después, ya con base en este modelo, se hace esta asociación entre la medición de la característica fenotípica y el genotipo. Ahora ya no con los 500,000 o 1,000,000 de marcadores, sino solamente con 50,000. Entonces, esta estimación con 50,000 marcadores genera un modelo de predicción. Un modelo de predicción que aún así, como su nombre lo dice, es predicción. Tiene cierta probabilidad de error. Entonces, para homogenizarlo, una vez que se corre, que se tiene el modelo, bueno, para llegar de aquí a aquí, ya que se tienen seleccionados los 50,000 y se llega al modelo,
se resuelve la ecuación unas 10,000 veces más o menos. Entonces, ya que se tienen las 10,000 iteraciones, las 10,000 respuestas al modelo de predicción, se escoge el que generó menor varianza de los 10,000. Obviamente esto lo hace una computadora, no crean que se hace a mano. Y entonces se hace una regresión múltiple en donde se toma los efectos individuales de cada uno de estos 50,000 marcadores. Bueno, ya tenemos este modelo de predicción que se hizo con base en la población de referencia, en sus genotipos basados en 50,000 marcadores. Bueno, estos mismos 50,000 marcadores ahora se le estudian a la población a la que se va a seleccionar. Aquí ya le tomamos marcadores moleculares, el genotipo, pero ya no los 500,000 o 2 millones, nada más 50,000. Entonces, con estos 50,000 marcadores se mete la información genotípica al modelo y el modelo predice un fenotipo a partir del genotipo, a partir de los marcadores. Se hace una predicción del valor genético estimado, o predicho, perdón, sería aquí está Y-gorro, y entonces con base en esta predicción se seleccionan individuos. Aquí no es como en el caso de la selección asistida, con base en el resultado de los marcadores ya se seleccionaban los individuos, no. Aquí solamente esta selección no es definitiva, sino se selecciona parte de la población y todavía esto se tiene que llevar a campo. Entonces, lo predicho por el modelo, ¿no?, se confirma en campo. Entonces, dentro de los individuos seleccionados mediante la ecuación, se eliminan aquellos que no cumplen con el fenotipo que buscábamos, y esa información se utiliza para retroalimentar y ajustar el modelo, con tal de hacerlo más preciso a la siguiente vez. ¿Por qué? Pues acá tenía información de ciertos individuos, pero ya tenemos más, o sea, ya tenemos individuos a los cuales se les predijo el fenotipo a partir del genotipo, y después se llevaron a campo. Entonces, esta información es valiosa para meterle más repeticiones al modelo. Y otra vez, ese modelo se vuelve a correr otras 10,000 veces, se hace un ajuste, para la siguiente vez que se tenga que utilizar, pues, con otra población a seleccionar, el modelo ya va a ser más preciso. Y así sucesivamente. En cada generación de selección, el modelo se va retroalimentando y se va precisando. ¿Por qué es que este modelo nunca llega a ser exacto? Acuérdense que los caracteres cuantitativos son ampliamente influenciados por el ambiente también. Entonces, la parte ambiental es muy difícil de retirar del modelo, que sería, en este caso, es lo que se considera como parte del error, entre otras muchas otras cosas. Está el ambiente metido aquí dentro del error. Bueno, ¿qué es el resultado de cuando hacemos selección genómica? Tenemos gráficas de este tipo, miren. Aquí, en el eje horizontal, tenemos el valor estimado, y en el eje vertical tenemos el valor real, ¿sí? Si ustedes hicieran selección en campo, ¿qué buscarían? Aquí, bueno, tal vez esta gráfica ya la conocían, pero horizontal, no vertical, como se los puse ahí. Pero ¿qué es lo que hacen cuando hacen selección? Pues seleccionar a los mejores individuos. Tienen una población que tiene una distribución normal, con cierta media, y entonces a ustedes les interesa seleccionar los individuos, el mejor 5% de los individuos. Ok, si ustedes hicieran esto con base solamente en fenotipo, pues tendrían que llevar a campo a todos. Tendrían que llevar a campo a todos los individuos y con base en su fenotipo seleccionar a los mejores. ¿Qué es lo que hace la selección genómica? Bueno, la selección genómica les da un punto de corte con base en la predicción, es decir, con base en la información que está aquí en el eje horizontal. Vamos a ver. Ustedes con base en el eje horizontal ponen un punto de corte y dicen, bueno, de aquí para allá, solamente basados en la predicción, se encuentran los individuos que estás buscando en esta población. No dice que estos sean, que todos sean, no, sino que dentro de todos los que tienen una predicción alta, van a encontrar a los más altos. Si se fijan, aquí no pasaron la línea de corte
2 individuos. Pero sí la pasaron todos estos de acá. Y no todos los que pasaron la línea de corte tienen fenotipo alto en realidad. Todos estos son fenotipos que no sirven. Están muy expresión muy baja. Pero ¿qué es lo que nos hizo? Miren, pues nos quitó más de la mitad de lo que íbamos a llevar a campo. Entonces, digamos que es una preselección que a cambio de quitarnos toda esta basura, nos dejó fuera 2 individuos que iban a pasar la evaluación fenotípica, pero que no pasaron la predicción. ¿Okay? Entonces, finalmente, conformamos una población que se va a ir a campo solamente con aquellos individuos que pasaron cierto valor en la predicción, y dentro de esa población, con un 95% de probabilidad, tenemos a los mejores individuos que estamos buscando, que sería el mejor 5%. Así es como opera la selección genómica. Entonces, como pueden ver, esta no es concluyente, como sí lo era cuando hacemos selección asistida por marcadores. ¿Sí? Aquí la selección es una preselección realmente, y después se tiene que confirmar en campo. Bueno, ¿para qué otras cosas sirven los SNPs? También hay para predicción de cruzas, o en inglés le llaman hybrid prediction. Ustedes tienen cierto número de líneas endogámicas, las caracterizan con base en marcadores moleculares. Otra vez les decía, una gran cantidad de marcadores. Ustedes hacen algunas cruzas simples entre las líneas, dije algunas, no todas, entre estas líneas, y entonces eso es lo que lleva a una evaluación del fenotipo en diferentes localidades, no solo en una. ¿Ok? Entonces tienen por un lado un conjunto de líneas, por otro lado algunas cruzas simples entre esas líneas. Luego, pues, con la información de los marcadores moleculares de las líneas y de la evaluación fenotípica de las cruzas, se hace un modelo de predicción. Este modelo de predicción utiliza menos marcadores. Obviamente aquí la caracterización es igual, con miles con cientos de miles o con millones, pero al final se filtra, y para el modelo de predicción se utilizan más o menos unos 5000. Si ustedes, y el modelo pues contempla la aptitud combinatoria general de ambas, contempla el ambiente, el efecto ambiental, y la aptitud combinatoria general de la hembra del macho, y además la aptitud combinatoria específica, que es lo que digamos al final está buscando, predecir cruzas con alta aptitud combinatoria específica. Y les decía, esto lo hace con alrededor de 5000 SNPs. ¿Por qué utiliza menos? Porque imagínense, pues lo que va a hacer es combinaciones entre líneas. Si ustedes ponen 5000 marcadores de una línea por los 5000 de otra, pues les da 25 millones de combinaciones. Entonces ya esas 25 millones de combinaciones pues son bastante potentes para hacer la predicción. Bueno, entonces, ¿qué sucede después? Pues, con base en el modelo, ustedes hacen predicción del valor genético de las cruzas simples que no se realizaron. Acuérdense, solamente hicieron cierto número de cruzas entre estas líneas. Entonces, este modelo matemático, que utiliza estos 5000 marcadores SNPs, se utiliza para predecir el fenotipo de las cruzas simples que no se realizaron. Y con base en el valor predicho, pues ustedes hacen una selección de algunas cruzas, y esas cruzas, ¿qué tienen que hacerlas? Pues tienen que, ¿qué tienen que hacer con esas cruzas? Pues las tienen que realizar, tienen que llevar a cabo el cruzamiento entre las líneas para formar estas cruzas simples que dice la predicción que son sobresalientes. Entonces las realizan y tienen que confirmar esto. ¿De acuerdo? Otra vez vamos viendo la predicción contra lo real. Aquí tenemos en negrito, en puntos negros, la población de entrenamiento. ¿Qué quiere decir? Esta población en la que tenían los marcadores de las líneas
y la evaluación en campo y con la cual hicieron el modelo de predicción, ¿sí? Entonces la población de entrenamiento, pues el modelo se ajusta bien bonito, miren. Ahora esta es la población de prueba. ¿Qué quiere decir? Aquellas cruzas que no fueron realizadas previamente, sino que primero se predijo su fenotipo y después, ¿sí? Entonces, realmente la dispersión en la población de prueba, pues es un poquito más grande que en la de entrenamiento. Sin embargo, da buena información, porque miren, otra vez, si nuestro objetivo era identificar las cruzas que tuvieran mayor rendimiento, pues aquí tenemos que las predicciones bajas regularmente corresponden con comportamientos y las predicciones altas tienden a corresponder con comportamientos altos. Entonces, yo pongo un punto de corte, como lo hice en el caso de la selección genómica, y digo, bueno, las cruzas que voy a llevar realmente a campo son de cierto valor en adelante. Y pues me voy a encontrar con que algunas de las que llevé a campo no eran tan buenas como la predicción decía, pero otras sí. Y también nos vamos a encontrar el caso de que algunas que eran buenas, la predicción dijo que no pasaban el corte y quedaron fuera. Sin embargo, otra vez, dejo fuera mucho material que no valía la pena y evalúo menos material en el campo. Y de esa manera es como funciona la predicción de cruzas mediante marcadores moleculares de alta densidad. Ya estamos casi terminando la plática del día de hoy. Les quiero comentar lo siguiente. El uso de marcadores moleculares en el mejoramiento genético requiere conocer muchas cosas. No es realmente sencillo, miren. Hay que saber genética. No solamente genética básica, mendeliana, sino genética molecular, genética de poblaciones, genética cuantitativa. Hay que saber mejoramiento genético, es decir, lo que están viendo con el doctor Peña en este curso, pero también hay que saber de biología celular, hay que saber de biología molecular, hay que saber de bioquímica, un poquito también de bioestadística, bioinformática. Todo esto es necesario para realmente explotar a cabalidad el uso de marcadores moleculares en el mejoramiento genético. Muchas veces, les decía, pues llegan a pensar que el uso de marcadores solamente es hacer geles, porque ya les comentaba, incluso cuando se hace GWAS, cuando se hace estudios de asociación del genoma completo, el producto final son iniciadores para, mediante PCR y electroforesis, identificar los alelos de interés. Bueno, pero no, si eso fuera tan sencillo, cualquiera lo haría, ¿no? Les quiero hablar de un caso concreto. Un egresado de fitotecnia que se llama Héctor López Moreno, aquí lo tengo para que lo conozcan. Él en el 2015, que estaba tomando este curso de mejoramiento que ustedes tienen, se interesó por incorporarse al programa de mejoramiento de tomate de cáscara y quería particularmente en el área de uso de marcadores moleculares. Entonces, pues, lo aceptamos y ahí lo ven tomando muestras de hojas para hacer extracción de ADN. Y bueno, esa parte de extraer ADN, hacer PCR y hacer el gel, lo aprendió en 2 días. No es difícil. Y no crean que le enseñó el doctor Peña o yo o algún otro doctor o Mascorro, no, le enseñaron los técnicos del laboratorio. O sea, esto realmente es trabajo repetitivo mecánico donde sigues una receta y ya lo hiciste. O sea, el centro del uso de marcadores moleculares no está en la operatividad. O sea, entrenarse para operarlo es fácil, entenderlo es lo complicado. ¿Qué pasó con Héctor? Les cuento la historia. Héctor siguió, se cansó de estar haciendo extracciones de ADN y PCRs. No me refiero a no que ya no lo haya querido hacer, sino que lo hizo muchas veces hasta que lo dominó a la perfección. Repitió algunos porque no le salían y demás, ahí con los técnicos del laboratorio. Le agarró amor al proceso. Después hubo un doctor español
Fernando González, de la Universidad de León, vino y nos dio un curso. Yo en ese tiempo estaba yo en el doctorado. Nos dio un curso de caracterización, y una de las partes de caracterización no es nada más la caracterización con base en fenotipo, sino morfológica, sino también la caracterización molecular. Y bueno, Héctor estaba interesado y lo invitamos al curso y asistió. Entonces él, una de sus optativas cuando estaba en 7º año fue el curso de caracterización que estábamos tomando los de doctorado con el doctor Fernando. Ahí al final del curso se acercó a hablar con el doctor Fernando, y resulta que pues, ya en 2017, en enero del 2017, se va junto con Aurora, que era otra compañera suya que estaba también trabajando con nosotros en el programa de mejoramiento en la Facultad de Mercadores, a la Universidad de León, y entonces se va y hace su estancia en España. Al regreso de su estancia en España, en el mismo finales de 2017, concluye su tesis con nosotros, se titula, muy buen examen, por cierto, excelente desempeño. Ya sabía, traía bastante experiencia. Allá, ¿no? les comento, en España estuvo trabajando con caracterización molecular de vid, y también estuvo trabajando en un laboratorio, pero ya no solamente en la parte operativa de estar haciendo los geles, sino de cerca con el doctor Fernando en el análisis de los datos. ¿En qué derivó todo esto? Bueno, pues él saliendo de su licenciatura se va al Simvestab Irapuato. Él lo tiene. Del 2018 al 2020 hizo su maestría, se fue al Simvestab, y me comenta el doctor Peña, yo lo desconocía, sino que simplemente le está platicando sobre esto el sábado pasado. Me comentó pues que ahora que terminó la maestría ya está aceptado para irse a Wisconsin a hacer el doctorado. ¿Y qué es lo que ha estado estudiando Héctor en todos estos años, desde 2015 hasta la actualidad? Genética, mejoramiento genético, biología celular, biología molecular, bioquímica, bioestadística y bioinformática. De manera que él pues se va a estar especializando en todos estos temas del uso de marcadores moleculares en el mejoramiento genético, y todo partió de una inquietud de él al final del curso de mejoramiento genético, derivado de una plática sobre el uso de marcadores que en su momento le dio el doctor Oscar Mascorro, el coordinador de posgrado. ¿Qué les quiero decir con esto? Que es posible, nada más que pues requiere pasión, requiere dedicación, requiere esfuerzo, y pues cualquier meta que ustedes se fijen, si se comprometen, pues lo pueden dar. Y les agradezco su atención. Era lo que tenía preparado para el día de hoy. Gracias, doctor Natanael. No sé si los colegas tienen alguna pregunta. Sé que tienen otra clase enseguidita, pero si por esta ocasión no pueden hacer las preguntas al doctor Natanael, nosotros obviamente de cariño le decimos Natas, pero yo creo que es bueno que ustedes le digan el doctor Natanael. Ya cuando sean doctores, pues ya le dicen Natas. Entonces les voy a sugerir que reflexionen sobre esta excelente clase, Natas. Felicidades que has dado ahora sobre marcadores moleculares de ADN, y que en la próxima clase los colegas te hagan algunas preguntas. Y recordarles, colegas, ¿alguien quiere participar en esta vez o...? Yo, profe. Bueno, más bien es un comentario sobre la tarea de examen. Diga, Julio. Ya sí se subió la fecha de entrega y todo, pero no tenemos ningún archivo, pues. O sea, en sí nada más está como la fecha de entrega, pero no está el archivo de la tarea de examen. Nos lo va a mandar, Julio. Ah, ok, no lo escuché, perdón. A ratito la vamos a enviar, Julio. Como siempre, se las voy a mandar a su WhatsApp, el tuyo y el de Miguel, ¿vale? Ah, sí, está bien, profe. Es que no lo había escuchado. Ajá, creo que lo dije muy al inicio de la clase de hoy. Entonces, bueno, sí, tardé un ratito en entrar. Ándale. ¿Alguna otra pregunta o comentario sobre la clase para el doctor Natanael? Profe, yo tengo una pregunta.
Adelante, Jesús. Bueno, desgraciadamente pues ahorita no estamos en la universidad para pues tratar de aprender un poco más sobre esto, pero en caso de que uno se interesara en aprender, en practicar y que tenga uno la posibilidad de acceder a algún laboratorio cercano a nuestro lugar de origen, pero que desgraciadamente por falta de recursos no se puedan conseguir los reactivos por parte de las personas encargadas que elaboran allí, y uno se interesa en conseguir los reactivos para trabajar, porque puede ser que se tengan allí los equipos, pero falten los reactivos, ¿no? El dinero para conseguirlos. Mi pregunta es, ¿qué tan caro resulta realizar, por ejemplo, una PCR? Sí, Esa es mi pregunta. Claro. Fíjate, Jesús, afortunadamente esto se ha desarrollado muchísimo. Yo recuerdo el primer curso que tomé sobre marcadores moleculares de ADN, ya ni me acuerdo cuándo, hace 25 años, tal vez más, no me acuerdo. Era carísimo todo esto, era casi prohibitivo. Comprar 1000 unidades de tal polimerasa era como andar gestionando mucho dinero. Afortunadamente ahora esto es relativamente barato. Solo para que tengan un dato, si quieren secuenciar su genoma, el de cada uno de ustedes, yo creo que se los pueden secuenciar por unos $2000. Todo su genoma. Entonces, déjame ver la posibilidad, si está abierto el laboratorio de marcadores moleculares de ADN de Pitos, que fue fundado, por cierto, por el doctor, la doctora Margarita Gisela Peña Ortega y el doctor Enrique Rodríguez Pérez. En ese es el laboratorio en que trabajó Héctor, que comentaba hace rato Natanael. Les comparto también de manera triste que la doctora Gisela Peña Ortega, profesora de genética en Pitos, gracias de nuevo, Natanael, felicidades, extraordinaria tu clase.